Vamos a buscar una organización en quien sí confiemos. Cometimos el error de confiar en la OEA, definitivamente. Cometimos el error de confiar en la OEA. Lo digo dos veces, vamos a buscar una organización en quien sí confiemos. Cometimos el error de confiar en la OEA, definitivamente. Cometimos el error de confiar en la OEA. Lo digo dos veces por si alguien lo quiere sacar de contexto. Cometimos el error de confiar en la OEA porque ¿cómo pudimos haber confiado en gente que le da impunidad a criminales? Obviamente, pues, cuando uno llega a esto, uno piensa que esos organismos internacionales son pulcros. Y uno ve la OEA y la ONU, y uno ve el secretario general de la OEA en Washington, y uno piensa que esta gente es correcta. Claro, cuando uno ya entra en esto y se da cuenta que las cosas no son como las pintan, que la comunidad internacional en su gran conjunto es hipócrita y cínica y caen ante grandes abusos a los derechos humanos verdaderos, donde asesinan gente en la calle y asesinan manifestantes en la calle y guardan absoluto silencio, pero en El Salvador, donde nunca hemos lanzado una lata de gas lacrimógeno en mi gobierno y en 2 años, nos han condenado como 80 veces por violaciones a los derechos humanos y nunca hemos lanzado una lata de gas lacrimógeno. Y en otros países donde asesinan a mansalva a los manifestantes, callan. Entonces uno se da cuenta que todo esto de la comunidad internacional y todo esto de las organizaciones internacionales no son lo que lo pintan. ¿Lo sabía yo hace 2 años? No, no lo sabía, pero lo sé ahora, sí lo sé. Y ahora con esto que pasa, ustedes ya lo saben también. Vamos a buscar una organización en quien sí confiemos. Saludos, mi gente. ¿Qué tal? Así se refiere Nayib Bukele de la OEA, de las Naciones Unidas y de los organismos que supuestamente están para organizar países y tratar de que las cosas salgan bien en cada lugar. Pero Nayib Bukele, pues, como ustedes bien saben, en El Salvador no se ha llevado de ninguna de esas gente o de ninguno de esos organismos internacionales y ha hecho lo que él ha pensado que es mejor para el gobierno y para los salvadoreños. Por eso se refiere ahí y habla de ello, porque como los organismos internacionales encabezados por la OEA, pues decía que había que hacer cosas que no perjudicaran a los derechos humanos y que de una manera u otra tuvieran todo bien. Pero Nayib Bukele bien dice que ellos en su país no lo organizan y quieren organizar otros países, pero que no es el de ellos. Bukele ha tenido éxito en su gobierno en El Salvador hasta donde se sabe, porque tal vez para mucha gente de muchos lugares y también del mismo Salvador, tal vez entienden que Nayib Bukele no es bueno para ellos por alguna u otra razón, la cual nosotros tenemos que respetar eso, pero desde el punto de vista que se ve, hasta donde se puede entender o de lo que se ha visto, pues Nayib Bukele siempre está a favor de su pueblo, a favor de los salvadoreños, y siempre está en defensa. Y ha hecho hasta ahora prácticamente lo correcto en El Salvador. En lo personal, yo entiendo que si Nayib Bukele no se hubiese llevado o se había estado llevando de estos organismos internacionales, aún El Salvador tuviese peor que como está ahora, o tal vez no había estado tan avanzado como se dice que está en El Salvador últimamente. ¿Por qué? Porque la OEA solamente ve lo que está a favor de ellos, lo que le conviene a ellos, no lo que le conviene al pueblo, no de lo que le conviene al país, sino de lo que le conviene a ellos como organización. Y a eso fue que Nayib Bukele le corrió y no se llevó de ellos, de lo que ellos querían que él hiciera en El Salvador. O sea, que si otros países hicieran lo mismo que Nayib Bukele ha hecho, no llevarse mucho de los organismos internacionales,
de las uniones que tienen esos organismos para organizar supuestamente organizar países. Por ejemplo, en este caso, miren cómo han dejado a Haití, que no han hecho absolutamente nada por Haití. Simple y sencillamente hablando, pero desde allá no salen a resolver el caso o el problema que hay en Haití. Entonces, a Bukele creo, yo entiendo en lo personal que al mirar mucho a Nayib Bukele y ser respetuoso de su plan de gobierno que le ha hecho en El Salvador, aunque digan lo que digan o lo que quieran decir, pero se ve que sí tiene a El Salvador como un verdadero país y un verdadero presidente como es Bukele. Hay que admirarlos y quererlo y respetarlo. Esperemos que otros países también sean como este señor que ustedes ven ahí que habla, Nayib Bukele.